Hay gente que se atreve a decir, Padre, es que yo adoro a la Santa Muerte. En la Iglesia Católica nosotros solamente adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dirán, y entonces las imágenes que tienen los católicos en los templos, ¿qué significa? Respeto, veneración, admiración, pero no adoración. Yo quiero compartirles un momento de la palabra de Dios. Quiero que me pongan mucha atención, porque yo creo que esta predicación es profética para ustedes, para México. México necesita de Jesucristo. México necesita de volverse a Dios. Pero hay fuerzas del mal que quieren impedir que nuestro Señor Jesucristo, a través del corazón inmaculado de la Virgen María, llegue hasta donde está la necesidad. Si ustedes se ponen a pensar en estos textos bíblicos que acabamos de leer, hay dos partes. La primera parte se llama la tempestad calmada y la segunda parte se llama el endemoniado de Gerasa. En la primera parte, el Señor Jesucristo le da una promesa a los apóstoles. El Señor le dice, pasemos a la otra orilla. ¿Cómo dijo el Señor? Pasemos a la otra orilla. Y esto es una ¿qué? Una promesa. ¿Una qué? Promesa. Es decir, una palabra que Dios da y que se tiene que cumplir, porque cuando Dios promete, cumple. Digan conmigo, cuando Dios promete, más fuerte, cuando Dios promete, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, dice el Antiguo Testamento. Cuando Dios da su promesa, la lleva a un feliz cumplimiento, a un feliz término. Y el Señor le dice a sus apóstoles, pasemos a la otra orilla. Dice la Biblia que los apóstoles despiden a la gente y les llevan a la barca como estaban. E iban otras barcas con él. Es decir, el Señor les da una promesa. Los apóstoles se suben a la barca con Jesús y entran en el mar. El mar en la Biblia simboliza el mal. Cuando ustedes lean el mar en la Biblia, piensen en el mal. Jesús camina sobre el mar, Jesús camina sobre el mal. Dice que entran a la barca y en este momento se levanta una fuerte borrasca, una fuerte tempestad que pegaba en contra de la barca. La barca en la Biblia simboliza a la Iglesia Católica. Entonces, los apóstoles, los discípulos del Señor, nosotros somos estos personajes del cual nos habla a nosotros la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros promesas de libertad, de sanación, de bendición, de prosperidad, de unión, de paz. Y entonces entramos en la barca, en la iglesia, y vamos a veces contra corriente, contra el mar, y se levanta el mal en contra nuestra. Se levantó una gran tempestad, una fuerte borrasca, tanto que las olas parecían que iban a hundir la barca. Vea qué interesante esto. Las olas, los problemas, las dificultades. La barca, la Iglesia Católica. En la barca iban los discípulos del Señor, nosotros. A veces nuestra vida es así. El Señor nos da una promesa. Vamos, caminamos en fe y empiezan los problemas, empiezan las dificultades. ¿Cuántas veces hemos dicho, Padre, es que yo entré en el camino de conversión y pareciera, Padre, que el demonio se hubiese puesto bravo porque me convierto al Señor, entro en la iglesia y más problemas, Padre, más dificultades, Padre, más enfermedades, Padre, no sé qué hacer? Hay gente que dice, vea lo que pasa, se levanta a las olas. La barca casi se hundía y los apóstoles van donde el Señor. ¿Y cómo está el Señor? Dormido.
lo encuentran dormido. Entonces los apóstoles, llenos de miedo, empiezan a llamar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros creemos lo mismo? Que el Señor no nos escucha. Que por más que rogamos, que por más que insistimos, que por más que pedimos, pareciera que Dios fuera sordo o pareciera que Dios estuviese dormido. Y hay gente que le dice a uno: Padre, ore usted por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. Y ese sí lo escucha quiere decir que a mí Dios no me está escuchando. Y se nos olvida lo que Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo el Señor: Moisés, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído su clamor y he bajado para liberarlo. Éxodo 3, 7 y 8. Digan conmigo: Dios me ve, y Dios me escucha, y baja para liberarme. Hermano y hermana, Dios no es sordo, Dios no es ciego, Dios no es mudo. Dios tiene sus oídos atentos a la voz de nuestra súplica. Dios tiene sus ojos puestos en todos y cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras necesidades y el Señor mueve su mano bendita para sanarnos. Solamente que el Señor nos pide a nosotros que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. Vean que cuando el Señor maldijo la higuera, en San Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante, en el versículo 15 el Señor maldice la higuera, y en el versículo 21 Pedro le dice: Señor, mira, la higuera que tú maldijiste está seca hasta la raíz. Y el Señor le dice en el 22: pongan su fe en Dios. Repítalo conmigo: pongan su fe, más fuerte. Pongan su fe en Dios. Por última vez. Pongan su fe en Dios. ¿En quién hay que poner la fe? En Dios. Hermano, ¿en quién tenemos nosotros puesta la fe? El día de ayer pusimos una cajita y se llenó de amuletos. Interesante esto. Personas católicas de misa, de rosario, de congreso, de alabanza, con el amuleto encima, hermanos. Con el fetiche encima. ¿Cuánta gente, aún en medio nuestro, le da culto al diablo? Pacta con el diablo, dándole culto a lo que mal llaman la Santa Muerte, que es un demonio. La Santa Muerte es un demonio de muerte. ¿Y cuánta gente le da culto a la muerte? Y es más, me sello con la sangre de Cristo. Hay gente que se atreve a decir: Padre, es que yo adoro a la Santa Muerte. ¡Ay, qué cosa tan terrible, hermanos! La gente que adora a algo o a alguien, ese algo o ese alguien lo está constituyendo como su Dios. Si usted adora, hermano, una piedra, esa piedra es su Dios. Si usted adora, hermano, un árbol, este árbol es su Dios. Si usted adora, hermano, una imagen, esa imagen es su Dios. Si usted adora la muerte es su Dios. En la Iglesia Católica, nosotros solamente adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dirán: y entonces las imágenes que tienen los católicos en los templos, ¿qué significa? Respeto, veneración, admiración, pero no adoración. Hay tres palabras en la liturgia: dulía, hiperdulía y latría. La palabra latría es solamente para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque evoca la adoración a Dios. Si usted le da la adoración a otra persona que no sea Dios, si usted adora latría a otro que no sea Dios, por eso usted es un idólatra y comete un pecado de idolatría que va contra el primer mandamiento. ¿Me hago entender o no? Y entonces los santos en la Iglesia Católica, ¿qué pasa con ellos? Se respetan. Dulía es la palabra que se utiliza en la liturgia. Dulía, que traduce como respeto. Y hay una persona que no es Dios, no se puede adorar, pero tampoco es un santo normal, porque está por encima de todos los santos. Es la Virgen María. Y por esta razón se le da un sumo respeto. Y la palabra que utiliza la liturgia es hiperdulía. Y
hiperdulía. ¿Qué significa la hiperdulía? Un sumo respeto, una suma veneración, pero no llega hasta la adoración, porque solo al Señor tu Dios adorarás, dijo el Señor. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, ¿en quién tenemos puesta la fe? Hermanos, si usted tiene la fe puesta en el amuleto, si usted carga algún objeto material sobre usted, manillas, llaveros, patas de conejo, tréboles de 4 hojas, cuarzos, estas bolsitas negras, rojas, amarillas, verdes que entregan a las botánicas, si usted la porta ahí, bolas de cristal, si usted porta algún objeto, hermano, para la protección, la adivinación y la buena suerte, hoy es el momento de usted quitar su fe en esta porquería, porque su fe está puesta en el diablo, no está puesta en Dios. Es momento de poner su fe en Dios. Hay gente que cree que cuando está pasando por algún problema o alguna dificultad, tiene que ir a la botánica, al diablo, para solucionar el problema. Y se nos olvida lo que dijo el Señor. El Evangelio de San Mateo capítulo 12 y San Lucas capítulo 11. El diablo no puede expulsar al diablo. Satanás no puede expulsar a Satanás, porque un reino dividido no prevalece. Una casa dividida no subsiste, dijo el Señor. Pensemos en nuestras casas. ¿Cuántos de nosotros andamos divididos al interior de la casa? El esposo por un lado, la esposa por el otro, los hijos por el otro, las hijas por otro lado. Una casa dividida no prevalece. Debemos buscar la unidad. Ojalá nos sentáramos a dialogar en familia. Ojalá nos sentáramos a rezar en familia. Ojalá volviéramos a la lectura de la Biblia en familia. Hermanos y hermanas, ustedes papás y mamás, le enseñan a sus hijos el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la Biblia. Vean que yo tengo algo muy bonito, un recuerdo muy hermoso. Los grandes superhéroes en mi niñez eran los personajes bíblicos. A mí me preguntaban, ¿cuál es su superhéroe? Yo no decía ni Superman, ni Batman, ni el Hombre Araña. No decía ninguno. Decía yo, mi superhéroe es Sansón, el rey David. Mi superhéroe es nuestro padre Abraham, Moisés. Y entonces, teniendo 5 o 6 años, me conocí, hermano, la vida de estos grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque mi abuela y mi mamá me inculcaron la fe desde pequeño, desde niño. Ustedes que tienen hijos e hijas, se sientan a leer con sus hijos la Biblia, le enseñan el conocimiento pleno de la palabra de Dios, de la verdad, y a veces, hermanos, la respuesta es triste. Sería muy bonito que aprendiéramos a apagar el celular un momento y a rezar un rosario en familia, a hablar más en familia, a leer la Biblia en familia, para enseñarle la piedad a los nuestros y para que se cumpla en nosotros y en nuestras familias las promesas de Dios y también las promesas de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque ella dijo que familia que reza unida permanece unida. Y si usted reza el rosario, nunca le faltará lo necesario. Habrá paz, unidad, armonía, salud, libertad para todos los hijos de Dios que buscan al Señor con todo el corazón. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pongan su fe en Dios. ¿Pongan su fe en quién? Y si usted tiene la fe puesta en Dios, no importa quién se levante en contra suya. No importa si se levanta la bruja, el brujo, el satánico, el que le da culto a la muerte. No importa si se levanta el que se levante. No importa si se abre la tierra y sale el demonio con sus cachos y con su cola frente a usted. No importa, porque si Dios está con usted, nadie puede en contra suya. Si usted pone la fe en Dios, dice la Biblia, Eclesiástico 2:8, Romanos 10,
que nunca se ha oído que alguien que ponga la confianza en Dios salga defraudado. Y usted y yo no vamos a ser los primeros. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la Biblia en Romanos 8, si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Dicen los cursillistas de cristiandad en la Iglesia Católica, Jesucristo y yo somos mayoría aplastante, mayoría absoluta. Ponga su fe en Dios, ponga su fe en Dios. Y yo les aseguro, dice el Señor, que todo lo que pidan en oración creyendo que lo obtendrán, lo van a obtener. Y si nosotros hoy le pedimos al Señor con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, de este lugar vamos a salir sanos, libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor permite la tempestad. No la manda, no la envía, la permite. ¿Para qué? Para ver en dónde tienen los discípulos puesta la fe. Los discípulos vieron que la mar se levantaba, el viento se levantaba, el problema ya parecía que se iban a hundir y lloraban de miedo. Y fueron donde Jesús y le dice, maestro, no te importa que perezcamos. El Señor se levanta e inmediatamente increpa, digan conmigo, increpó. Increpó. Repítalo, increpó. Increpó. Por última vez, increpó. Increpó. ¿Qué significa la palabra increpar? La palabra increpar significa dar una orden directa a alguien. Increpa, es decir, le ordena directamente al diablo, directamente al mal, directamente a la enfermedad, directamente al problema. Increpa. Un ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando se habla de exorcismo, se habla de una oración imprecatoria, imprecar al diablo. Y cuando se habla de oración de liberación, es una oración deprecatoria, es decir, hablando con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu y libera X o Y situación, X o Y persona. Pero cuando se habla directamente al diablo es increpar, exorcismo. Pedirle a Dios oración de liberación. El Señor está haciendo un verdadero exorcismo. Está exorcizando el mal. Está increpando directamente el problema. Algo así hago yo cuando me enfrento al cáncer. Cáncer, en el nombre de Jesús te ordeno, sécate en el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba predicando, mi hermano Hernán es el que está ahí en la cámara. Estaba yo predicando en California y llevaron a una señora enferma. Tenía cáncer esta señora. Me dijeron, padre, por favor, ore por esta señora que tiene cáncer. Le ordenamos directamente el cáncer. Cáncer, en el nombre de Jesús te maldigo como Jesucristo maldijo la higuera y te ordeno en el nombre de Jesús que te seques hasta la raíz. Me llega un mensaje ayer a mi celular de parte de una madrina mía que vive en California, la señora Carmen, y me dice, hijado, la señora que usted oró por cáncer ahí en la casa en California acaba de notificarle la ciencia médica que está totalmente sana y libre para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Milagro del Señor. Una orden directa al mal. El Señor exorciza el mal. El Señor reprende el mal. E inmediatamente viene una gran bonanza. Dice la iglesia, la Biblia. Una gran calma. Y los discípulos se preguntaban, ¿por qué el mar le obedecen? El viento y el mar le obedecen. Y el Señor les pregunta algo, es ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Lo que el Señor les quiere demostrar es en dónde está puesta su fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué el Señor quiere ver en dónde está puesta la fe y cuál es el grado de fe que estos discípulos tienen? Por lo que va a venir. Va a venir algo más terrible aún. Ellos van a llegar a la otra orilla porque el Señor se los había prometido. Ellos van a llegar a la otra orilla porque el Señor les había dicho, pasemos a la otra orilla. Y así fue.
después de que pasó ese problemita, llegaron a la otra orilla. E inmediatamente el Señor Jesús salta de la barca, sus discípulos saltan de la barca y entran en los sepulcros. Hay un hombre allí, un hombre terrible, que está siendo atormentado por un espíritu inmundo. Este hombre estaba totalmente poseído por el mal. Dice que moraba en medio de los sepulcros. Y nadie podía detenerlo. Ni siquiera las cadenas, los grilletes con que lo amarraban, porque todo lo rompía por la fuerza sansónica tan tremenda que tenía este hombre, que estaba poseído por el malo, por el mal, por el diablo, por el demonio. Hasta allá va el Señor. El Señor no solamente se queda en sus discípulos, va más allá. Y si nosotros somos los discípulos del Señor, que estamos en esta barca, el Señor quiere saber en quién tenemos puesta nuestra fe, porque quiere ir más allá donde está el necesitado. Y ese necesitado puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su esposa, puede ser su hija, que no está en la barca porque no quiere buscar de Dios, que no está en la barca porque no quiere estar con Jesucristo, que no está en la barca porque no cree en la Iglesia Católica, que no está en la barca porque está totalmente poseído por el mal o infestado por el mal, que no está en la barca porque vive en medio de sepulcros, en medio de oscuridades, pero hasta allá llega el Señor. El Señor llega hasta tu casa, el Señor llega hasta donde está tu necesidad. Por eso el Señor te ha traído hoy a este lugar, porque el Señor te quiere decir hoy: pasemos al otro lado del mar, porque en el otro lado del mar está tu familia, y voy a ir hasta tu familia para sanar, para liberar y para que juntos me sirvan, dice el Señor, Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! Eso dice Jesús. Esa promesa es para ti, México. Dios quiere ir más allá. Allá donde está la necesidad, Dios quiere ir contigo. No te hundirás. Ese problema que se ha levantado en tu contra no te va a hundir. Pareciera que sí. Pareciera que ese cáncer te va a matar. Pareciera que esa bancarrota te va a hundir totalmente. Pareciera que ese problema que tienes te va a aplastar totalmente. Pero no va a ser así. Jesús va a salir en tu ayuda. Jesús va a salir en tu encuentro, porque Jesús necesita ir contigo hasta donde está la necesidad. Hasta allá va el Señor y Salvador Jesucristo. México necesita de Dios. México necesita de personas comprometidas con el Evangelio, que vayan a sacar a todas aquellas personas que están en medio del sepulcro. ¿Cuántos mexicanos están inmersos en el culto a la muerte, creyendo que están haciendo el bien? ¿Cuántos mexicanos están inmersos en el culto al demonio, creyendo que están bien? ¿Cuántos mexicanos están inmersos en botánicas, en drogadicciones, en prostituciones? ¿Cuántos necesitan de usted que vaya con Jesús a llevar la luz y a sacar a todos estos hijos de Dios que necesitan de la libertad, que necesitan de la gracia de Dios? Dios llega hasta donde está la necesidad. Y hay necesidades terribles para la gente. Este hombre de la Biblia era un hombre que estaba confinado a vivir inmerso en ese sepulcro, porque nada habían podido hacer. ¿Y por qué no habían podido hacer nada? Porque habían buscado la ayuda donde Dios no estaba. Habían tratado con las fuerzas humanas de ayudarlo y no habían podido. Lo habían tratado de amarrar y no habían podido. Porque si usted quiere ayudar a alguien sin Dios, no va a poder. Porque la única manera de ayudar a alguien es con Dios. Usted sin Dios no puede nada. ¿Con Dios lo podemos? No. ¿Y sin Dios no podemos? Nada. ¿Cuándo llegó la libertad de este hombre? Cuando llegó Jesús de Nazaret. Al llegar Jesús, puso las cosas donde tenían que estar. Escúcheme muy bien. Al llegar Jesús, puso las cosas donde debían estar. Escúcheme muy bien. Hay varios personajes aquí.
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es Dios. Está el endemoniado, que es necesitado. Están los cerdos, que simbolizan el pecado. Está el mar, que simboliza el mal, y los demonios. El Señor llega hasta donde está la necesidad. Llega con los discípulos. El Señor es Dios, los discípulos somos nosotros. La necesidad está en nuestra familia, tal vez la oscuridad, el sepulcro, nuestra familia necesitada, infestada, atacada por el mal, el hombre del sepulcro. El Señor llega y pone todo en su lugar. Los cerdos simbolizan el pecado. ¿Y qué hace el Señor? Exorciza al diablo, exorciza el mal. Y entonces el diablo le ruega al Señor que no lo arroje del territorio, porque son demonios territoriales. Se ubican en un lugar para ejercer un poder despótico en contra de los habitantes de este lugar. El Señor Jesús les permite que salgan de este hombre, que no deberían estar en el hombre, porque el hombre no fue creado por Dios para ser habitado por el diablo. El hombre fue creado por Dios para ser templo vivo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 15. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, este hombre que es hijo de Dios, no fue creado para ser poseído por el diablo. Fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Saca el demonio de este hombre y lo envía donde tiene que estar, en el pecado, que son los cerdos. Y los cerdos, que simbolizan el pecado, junto con los demonios, van al lugar que le corresponde, al abismo, al mal, al mar. ¿Me hago entender o no? Usted no fue creado para ser poseído por el demonio. Usted no fue creado para habitar en el sepulcro. Usted fue creado para habitar en la luz. Usted no fue creado para estar doblegado por el mal. Usted fue creado para ir con Jesús y llevar la liberación donde se necesita. Después de que este hombre es libre, dice la Biblia que este hombre, sentado, vestido y en su sano juicio, vuelve a ser él. Vuelve a tener dignidad de hijo de Dios, como el hijo pródigo, sentado, vestido y con su sano juicio. Y entonces ya el Señor, después de haber hecho esta obra en este lugar, va a volver el Señor a la otra orilla. Y el hombre le dice: Señor, permíteme ir contigo. Y entonces el Señor no tiene la vocación sacerdotal, apostólica, misionera para él. El Señor no se lo permite. El Señor, ¿dónde lo envía? A la casa. Ve a los tuyos. El Señor no le dice que se calle. El Señor no le dice que vuelva al sepulcro. El Señor no le dice que se vaya a pecar, ni que se vaya a la cantina, ni a tomar vino. El Señor no le dice que se vaya a la brujería. El Señor le dice: vete a los tuyos, a proclamar la palabra. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, predícales, da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, le dice el Señor. Y aquel hombre se va a dar testimonio de Jesús, y gracias al testimonio que este hombre daba del poder de Dios, todos quedaban maravillados y muchos se convertían y le entregaban su vida al único Dios verdadero, que es Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros también debemos salir de este lugar a dar testimonio de Jesús, de este Dios que nos ha sanado, de este Dios que nos ha liberado. Hoy hemos vivido un día glorioso. Ve esa presencia de la Virgen María que nos regaló el Señor, tan verdadera, tan fuerte. Ve esa liberación que hizo el Señor en medio nuestro. Debemos salir a dar testimonio de un Jesús que está vivo y que está resucitado. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y pidámosle a nuestra Madre que ella, que es Madre de Dios, ponga su manto santo inmaculado sobre nosotros, para que nos guarde, para que nos cuide y para que nos proteja de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.